sus micrófonos, mantengan apagados durante la clase. Ya mantengan conciencia sobre eso, porque entorpece la escucha del resto de sus compañeros y a mí me distrae cuando estoy pasando las láminas, cuando estoy explicando. Esa persona que me aparece usuario de Zoom, queremos saber quién es. Ya segunda vez que nos aparece, necesitamos que se nombre de alguna manera. Y más encima ahora está está hablando, usuario de Zoom. Yo no voy a empezar la clase mientras usuario de Zoom no nos diga quién es, porque yo no sé quién es. ¿Ya? Y por favor que se presente, porque todos tuvieron el respeto de presentarse en la primera clase. Usuario de Zoom. Ya. La persona que dice usuario de Zoom, que no se identifica, yo lo voy a sacar de la clase y voy a tener que informar. Y lo voy a informar para quién es, ¿ya? Porque así tal cual aparece la clase. Se está grabando en todo caso, así que todo lo que estoy diciendo está quedando grabado. Y más encima está sin guardar silencio, o sea, yo de verdad no entiendo, ¿qué es esto? Voy a enviar un mensaje. Claro, sí es difícil poder hacer una clase teniendo gente que no sabemos quién es en clase y además sin tener claridad, porque vamos a tratar hoy de un caso que es bastante delicado, que es sobre delitos sexuales, y no podemos tener gente extraña, ¿cierto? Llegó William, llegó Gabriela, bienvenidos, bienvenidas. El usuario de Zoom es una persona que activa la sesión y después no dice quién es, y más encima lo deja con volumen. Ya, esta persona la voy a bloquear entonces. Lo voy a eliminar y lo voy a denunciar. Ya. Sí, ok. Listo, enviado. Cuando no pueda entrar a clase se va a dar cuenta quién es. Y va a entender probablemente por qué no está en clase. Ya. Los que somos, Gabriela también está ahí, la silencié. Ya, señoras y señores, hoy día vamos a empezar con un tema que me parece muy importante, muy interesante. Ese tema es ya de lleno, la tarea que me encomendaron en este módulo se llama teoría de la prueba. Pero en fin, yo creo que antes de hablar de teoría de la prueba, y el módulo se llama recolección de prueba, yo les voy a enseñar cómo dar con los medios de prueba, cómo lograr obtener medios de prueba, y hablábamos con el doctor Fabri de que con él van a ver el módulo final, que ya es netamente el juicio oral. De todas maneras, yo les voy a entregar herramientas de litigación que les van a servir también para enfrentar ese módulo, y les voy a entregar algunas herramientas que tienen que ver con los medios de prueba. Específicamente vamos a hablar hoy día de algo que me parece fundamental en litigación, que es la teoría del caso, y que opera en todo momento de la recolección de pruebas. Quisiera primero escucharlos ustedes para saber cuál es el nivel que ustedes tienen de conocimiento respecto de la teoría del caso. Si han leído libros de teoría del caso, si tienen conocimientos previos de teoría del caso, qué es lo que saben, qué idea tienen de la teoría del caso, que suele confundirse con otros asuntos. Don Lucas, lo escuchamos. No recuerdo el autor, pero este autor expresa que hay dos formas de plantear una teoría del caso. Ajá. La teoría del caso para fundamentar conclusiones y alegatos conforme a documentos que se van recolectando dentro de la causa. Y la segunda, que es la teoría del caso, que se va planteando de manera oral con un alegato perfecto,
pero no se presentan documentos. Es decir, que se hace un relato perfecto entrando en consideración con cada uno de los elementos de prueba de las pruebas que se han ido recolectando. Empero hay uno que es mucho más aceptado, que es la teoría del caso híbrida. Es decir, que hay una recolección de prueba y una fundamentación perfecta, que si bien es cierto, no está aceptado, pero es el que más se utiliza. Es una teoría del caso híbrida. Una teoría del caso se plantea cuando uno es abogado litigante para o demostrar la inocencia o demostrar la culpabilidad de la parte con quien se tiende la contienda en cuestión de la causa, ¿no? Eso es lo poco que sé de la teoría del caso. Muy bien, muchísimas gracias. No, bastante bien su concepto de teoría del caso. O sea, está claro. En el fondo está claro, pero tiene varias miradas. ¿Ya? Tiene varias miradas. Es un buen acercamiento. ¿Alguien más que tenga? Yo quiero escucharlos hoy día porque quiero ir despejando e ir puliendo el conocimiento y que sea un conocimiento común. A ver, ¿quién más? Veo solamente la cámara de Lucas prendida y la cámara de Mariela. Luis Antonio encendió cámara, ahora Gabriela, también Vinicius, Miguel. Julio. ¿Alguien más que tenga ideas de la teoría del caso? Doctora, buenas noches. Dígame. Bien, yo tengo una noción bastante general, ¿no? Porque recién estoy incursionando en esta área, pero tengo entendido de que cuando hablamos de teoría del caso nos estamos refiriendo a la versión que maneja el litigante acerca de un hecho. Y este hecho obviamente tiene una relevancia jurídica y sustento probatorio. Esta teoría del caso se compone de tres elementos, que es la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Eso en términos generales. Ya. La teoría fáctica, jurídica y probatoria. Muy bien. Ya, vamos ya enunciando elementos de la teoría del caso. ¿Alguien más? Vamos enriqueciendo las ideas. Ya no hay nada, hasta ahora no hay nada que yo diga, tengo que hacer una corrección porque hay algo que esté muy mal. No, al contrario, vamos descubriendo esto. Vamos a ir trabajando, les voy a pedir disposición con esto, porque ya hoy les voy a pasar un caso. Y perdón, pero yo no voy a hacer el trabajo probatorio sola. Ustedes van a tener que ir descubriendo lo que tiene el caso. Si no, no van a aprender. Ya, en eso consiste el curso. ¿Ya? ¿Alguien más respecto de teoría del caso? Estamos como un poco en lluvia de ideas respecto de teoría del caso. ¿Alguien más? Sí, sí. Mariela, te escuchamos. Bueno, en realidad yo entiendo muy poco en materia penal, pero lo que yo veo es que es la sustentación y la fundamentación jurídica en el cual se puede visualizar el paso que según proponen las partes, ¿no? Litigando. Ya. Lo que proponen las partes litigantes, muy bien. Sí. Eso, que se puede sustentar de manera jurídica y fundamentar dentro de un proceso penal. Perfecto. Te voy a aportar algo. La teoría del caso no solamente es aplicable al proceso penal. La teoría del caso es aplicable a todo proceso. A todo. Pero como estamos hoy en la materia penal, digamos, creo que... Vamos a aplicar a todo. A todo, sí. Sí. Te lo comento porque precisamente una de mis últimas largas conversaciones sobre estos temas y que vamos a iniciar un camino de hacer cursos de litigaciones con un gran amigo que es juez en materia laboral. ¿Ya? Y que él hace poco ha descubierto, digamos, porque él ha pasado por varias materias, ahora ya unos años trabajando en laboral, ha trabajado en penal, en competencia común, y en laboral, y me ha dicho, es terrible cómo los abogados les cuesta enfocar. Para allá vamos con esto, y qué bueno que gracias por haber tocado el punto de que materia penal, digo, no, cualquier materia, y me dice mi amigo, les cuesta enfocar. Me decía, y cometen errores
que a mí me da cosita decirle, abogado, no le embarre, se está embarrando su juicio, ¿cierto? Es decir, cuando uno es bueno y quiere ser bueno siempre, pero me dice, yo no puedo decirle, porque ellos tienen que ver qué hacen con su causa. Entonces, ¿cómo enseñarle? Y ahí nace la intención de hacer clases, ¿cómo enseñarle a los abogados a ser mejores en construir su teoría del caso y también en mirar la teoría del caso del otro? Y para allá viene el trabajo que vamos a hacer hoy día, cómo yo miro la teoría del caso del otro con ojos inteligentes y con ojos críticos para ver qué de lo que yo estoy presentando al otro le puede hacer bien o mal, ¿ya? Y cómo yo quizá puedo con trabajo o con medios probatorios destruir la teoría del caso de ellos. ¿Ya? Sí, no hay problema, Mauricio, no hay problema, no hay problema. Sí, comprendo, no hay problema. Sí, mientras me avisen, no hay problema. Se entiende el tema, o sea, es importante que nosotros comprendamos que la teoría del caso se aplica a toda cuestión. Y aquí les comento a partir de esto que hablábamos con esta persona que sería una muy buena idea hacer cursos respecto de cómo destruir la prueba de la contraparte, era divertido la forma del nombre que pensamos ponerle, y cómo construir mi propia prueba. Cómo yo pienso, es como un Tetris, cómo yo pienso en construir como un castillo, y cómo pienso en sacarle, estos Tetris, que le saco una pieza y se le cae todo, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo llegar a ser inteligente en mi teoría del caso mía y en la observación de la teoría del caso ajena, en saber qué sacar, qué clavar, dónde apuntar para hacer un daño preciso, ¿cierto? Y no parecer en todo el juicio un idiota jodido objetando todo el rato, porque el mal abogado objeta de pe a pa. Ustedes han visto juicios donde hay abogados que llegan a joder, eso no es objetar, es joder todo el bendito juicio, porque creen que van a ganar porque le objetan todas las preguntas a la contraria, porque todo lo están como aportillando, porque se oponen a todo, y parece que el cliente les paga por palabra hablada, no por cosas bien hechas. Entonces ahí estamos atacando también los vicios de un mal abogado. ¿Ya? ¿Alguien más sobre teoría del caso? Vamos a concepto de teoría del caso. Ya, muchas gracias, Mariela. Doctora, buenas noches. Sí, Nate. Lo que yo entiendo sobre teoría del caso es cuando asumimos la defensa, ¿no? En este caso, digamos, y nos preguntamos una pregunta fundamental: ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Y vamos armando la estrategia para la defensa, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Eso está muy bien. Si usted piensa que usted está defendiendo una posición, usted puede ser un fiscal o un querellante defendiendo una posición, pero no siempre vamos a hacer defensa. Yo puedo tener una teoría del caso también si soy fiscal o si soy querellante. Entonces, si le quitamos la palabra defensa, tenemos también una construcción de una teoría del caso. No solo la defensa tiene una teoría, sino que también la tiene el fiscal, también el defensor, también el querellante. A veces incluso el querellante va con algo más, o con una teoría del caso distinta. A veces el querellante dice que es homicidio calificado. No he encontrado con querellantes muy jodidos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas Yo noches. lo que entiendo, la teoría del caso son el planteamiento de hechos relevantes, ¿no? En un juicio que sustentamos a través de fundamentos jurídicos o pruebas objetivas. Sí. Planteamientos jurídicos y pruebas objetivas. Ok. Aquí les voy a lanzar otra pregunta. Muchas gracias, Julio. ¿Qué es lo que ustedes entienden por pruebas objetivas? Porque a veces nos enredamos y vamos a hacer unos diagramas en un ratito más. Las pruebas objetivas serían pues las pruebas creíbles, las que se pueden demostrar con el solo presentarlas y verlas o leerlas. ¿No estaremos hablando de prueba directa versus prueba indiciaria?
yo le recomiendo no enredarnos con esperar tener pruebas muy buenas para resolver el caso, sino pruebas que nos encaminen hacia nuestra teoría del caso. Porque si no nos volvemos como Ángel buscando la flor de los 7 colores. Y es difícil encontrarla. Muchas veces, si no encontramos la flor de los 7 colores, vamos a tener que conformarnos con un ramo de margaritas y llegar al juicio con lo que tenemos, ¿verdad? Y suele ocurrir eso, que uno quisiera tener pruebas de mejor calidad, y a veces uno se da cuenta, cuando yo con muchas ganas hago estos cursos de litigación, porque llego con unos casos que me dicen, pero profesora, en este caso falta esto. Y yo le digo, sí, pues en la realidad le va a faltar todo. Le va a faltar, porque el policía que llegó el primer día, el policía no llevó los anteojos, el policía puso el pie justo donde no había que ponerlo, se le quedó la cámara, no tomó la foto, dieron vuelta a una botella de pintura sobre los medios de prueba, no sé, pasó un perrito, levantó la pata sobre la mancha pardo rojiza, y así, van a pasar cosas. Esa es la realidad. Entonces yo me gusta trabajar con realidades, ¿cierto? Y enseñarles cómo sortear esa realidad. Entonces, claro, es como, casi como dice el sueño de la casa propia, el sueño de la prueba objetiva perfecta. Quisiéramos tener pruebas de buena calidad, pero yo le entiendo el concepto que usted me plantea, que es prueba creada de buena fe, ¿cierto? Es prueba sana, es prueba limpia. Yo también quiero eso, y creo que en las reglas de evidencia con las que trabajan en Estados Unidos, al menos con las que yo conozco, se han esmerado, y es algo que en Latinoamérica deberíamos copiar, en hacer un filtro para que la prueba que llegue al día del juicio, ¿ya?, sea de buena calidad. Eso también lo vamos a trabajar en estas clases. Porque no hay nada peor que llegar a un juicio a seguir alegando cuestiones que debimos haberlas alegado sobre la prueba desde el primer día. Creo que se los comenté en la clase pasada también. Si vemos que hay una detención ilegal, porque en todo el mundo tomar detenido a una persona ilegalmente, digamos, se tiene que alegar en primera audiencia, ¿verdad? O sea, en la mayoría de los sistemas adversariales, en que ya tenemos instalada esa idea de que la persona la toman detenida y pasa a la presencia de un juez, tenemos el ejercicio de la audiencia, primera audiencia, donde hay un abogado que lo defiende. Si entraron a su casa, allanaron ilegalmente, lo tomaron detenido sin flagrancia o sin una justificación o sin una orden, sin verdaderas razones, deberíamos estar alegando que hay prueba. Primero deberíamos estar alegando la ilegalidad. Fíjense por dónde voy con este camino. La ilegalidad de la detención, el acto ilegal. Y luego a partir de eso, deberíamos estar alegando cuestiones de ilicitud de prueba. Y es lo que se llama el fruto del árbol envenenado. Y esto en ningún país del mundo le van a perdonar que usted llegue al último día del juicio a alegar el fruto del árbol envenenado. Si es que ocurrió el día 1, ¿ya? Si es que el fruto del árbol envenenado ocurrió el día 20 o 30, aquí les puedo contar una historia de batalla, un caso que tuve en que ha sido como al tercer mes de investigación. La fiscal no halló nada mejor que ir a capturar a la pareja de mi representado, y a la mujer le amenazaron con quitarle a los hijos. La fiscal consiguió una orden para grabar conversaciones entre personas presentes, así tal cual. Esto es ilegal en todo el mundo, lo que les voy a relatar. Y luego fueron a la cárcel, operaron con cámaras de gendarmería de la cárcel, y a la mujer la obligaron, la amenazaron que le iban a quitar a sus hijos, los policías, y le pusieron un micrófono escondido en su ropa. Le hicieron pasar a visitas con el hombre para hacerlo confesar que sí había cometido tal y cual hecho. Yo me enteré la semana siguiente, porque la mujer después de eso, bueno, no hallaba qué hacer, y se sintió muy mal y todo. Bueno, la mujer reventó, digamos, aguantó unos días y después ya reventó, fue a pedir ayuda, y ella era víctima de violencia intrafamiliar de él, entonces no se podía acercar a la defensoría porque ella estaba como víctima, entonces había un problema con eso. Bueno, yo ahí le hice firmar documentos y todo, para que sí se pudiera acercar a hablar con nosotros, y finalmente
relata esta situación, corroboramos que así fue, se alegó la ilicitud de toda la diligencia ante el tribunal, a la fiscal no le pasó nada, al juez tampoco, a los policías tampoco, y llegamos al juicio con eso. O sea, yo alegué la ilicitud hasta de la prueba de eso, llegamos al juicio con eso. Yo tuve que alegar eso en el juicio, pero lo alegué en una audiencia intermedia, lo alegué en la audiencia preparatoria, donde uno alega la ilicitud de prueba de nuevo y pide qué prueba hay que sacar, y lo alegué en el mismo juicio, y recién en el juicio, el tribunal de juicio, logró determinar la ilicitud de eso. ¿Qué les quiero decir con esta historia de terror? Porque es una historia de terror. Que uno nunca debe cansarse de alegar la ilicitud, y que lo que más la avala esa alegación es que yo lo hice a tiempo en cuanto supe. Y eso es una regla universal. O sea, la honestidad del profesional está detrás de eso. Y la llave del fruto del árbol envenenado como regla de exclusión es que en cuanto usted sabe, usted lo avisa. Si usted se guarda el árbol envenenado, usted mismo se envenena. Porque si usted supo que había un árbol envenenado y lo guardó debajo de ahí en el fondo del closet, y lo saca 2 meses más tarde y dice, ¡uy! Me encontré un árbol envenenado. Nadie le va a creer que usted no lo quería. Van a pensar que usted no le importó, no le molestaba, si lo quería. ¿Se entiende? Porque estoy tratando de explicarles muy, muy en fácil una cuestión que es muy técnica. Porque lo que quiero es que entiendan el sentido. Esto se puede escribir de 50 formas en la ley después. Pero se lo estoy explicando en un lenguaje muy coloquial para que entiendan por qué los tribunales después, mentalmente, a la hora de comprender sus alegaciones, dicen, yo no te creo, ¿cierto? Yo no te quito ese medio de prueba, yo te creo, no te creo, ¿cierto? E incluso cuando vamos a alegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo primero que usted le preguntan, ¿cuándo fue la primera vez que alegó eso? Apenas lo supe. Ah, ahora sí le creemos, ¿cierto? O sea, exactamente, sí. Aquí se llama consentimiento con validación del acto. Exactamente, sí, sí, sí. Y claro, o sea, de alguna manera usted valida la ilicitud. Ya, entonces eso grábeselo como una regla. O sea, usted ladre inmediatamente cuando ve algo que está mal. De ahí a que le hagan caso es otra cosa. Pero usted pedirá el audio y dirá, yo avisé, yo dije, yo en primera audiencia alegué la ilicitud de la detención, alegué que entraron a la casa sin permiso, alegué bla, bla, bla. Entonces, después usted no puede aparecer, si sabía de algo, alegándolo, digamos, extemporáneamente. Cosas que en derecho nunca se perdonan es lo extemporáneo, ¿ya? A ver, ¿alguien más con concepto de teoría del caso para que vamos avanzando un poco más? ¿No, Pe? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? Han salido cosas interesantes. Ok. Sí, sí. Yo, doctora, Sí. buenas noches. Elizabeth, buenas noches. La teoría del caso es la estrategia que tiene el abogado, Ajá. el litigante, como víctima o denunciante, Sí. es la que va a llevar dentro del juicio oral. Muy ¿No? bien. Sí, es la estrategia. Ya, muy bien con el concepto de estrategia. Ajá. Ese concepto quiere que lo incorpore. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguno de ustedes, aquí les voy a ir preguntando ya al azar, ¿alguno de ustedes ha entrevistado a los imputados presos inmediatamente el día de que lo han tomado detenido antes de la primera audiencia? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho esa práctica? Es muy común para los defensores públicos, pero les iba a hacer una aseveración a partir de eso. Si alguno de ustedes, Lucas, ha entrevistado a un imputado o imputada el día antes de pasar a control de detención, cuando recién ocurre el hecho de que le están culpando, lo tomaron detenido, usted tiene que entrevistarlo antes de esa primera audiencia. ¿Usted han podido hacer esa primera entrevista? Sí, sí, doctora, yo. Ok, Elizabeth, ya. Y cuando has hecho esa primera entrevista, ¿tú recuerdas que has podido extraer una teoría del caso en esa primera entrevista? Sí, he podido
hacer mi teoría del caso en relación a lo que me expresaba ella, pero ya en el juicio oral, doctorita, no llegó, o sea, había cosas que me había mentido y llegué a quedar mal. Para allá iba con la pregunta, por eso les estoy haciendo Ajá, esta pregunta concreta. ¿Y tú te sí, diste cuenta quizá que de cómo partiste con esa teoría del caso al día 1, ajá, a sí, cómo llegaste al terminal, allá al día del ajá, juicio, ajá. cambió tu teoría del caso? Sí, estaba bien la defensa y había era sobre un robo Ok, agravado. ok, Y, pero aquí, mira, ¿por qué te hago la pregunta? De cómo partió tu teoría del caso, si tú hubieras tenido que escribirla ese día, enviar una carta con tu teoría del caso, así como casi enviar un informe. Te lo digo claro, porque trabajé muchos años en la defensoría y nosotros llevábamos bitácora de los casos, entonces ya, me gustaba mucho anotar, entonces teníamos unos ujú, formularios donde nosotros ah, anotábamos. Yo te puedo hacer llegar, si me lo recuerdan, alguno de esos formularios donde uno anotaba, por ejemplo, hechos, medios de prueba, teoría del caso, sí, antecedentes. ajá, Uno llegaba y le hacía una entrevista al preso, me ajá, tocaban 20 al día para que se hagan la idea. Y me ya, tocaban como 4 o 7 días a la semana me tocaba con preso. Entonces ya era como, vamos anotando, yo gastaba uno de estos lápices cada ujú, 2 días. Entonces, yo veía que uno partía con qué ímpetu a veces, y ya eso sí, uno olfateaba la mentira, ¿verdad? Pero claro, ese día algo tenías que tener. Y muchas veces la teoría del caso, ¿por qué le hago este punto? Va cambiando. ¿Y qué pasa, señoras y señores? Que los que escriben los libros juran de guata que la teoría del caso no debe cambiar. No, te escriben en los manuales que la teoría del caso no puede cambiar. Yo he visto muchos libros que dicen, no, casi que falta de respeto que la teoría del caso cambie, algunos. Y otros que parece que han practicado más, te dicen, no, la teoría del caso puede cambiar. ¿Y en qué circunstancias puede cambiar? Incluso tu teoría del caso en el mismo día del juicio podría llegar a cambiar. Hemos tenido casos en que el día del juicio sale un conejo de un sombrero y a ti el tribunal te llama a una recalificación y tú terminas alegando algo un poco distinto a aquello con lo que empezaste el juicio. Entonces, negarnos emocionalmente al cambio de la teoría del caso es una desinteligencia del litigante. Por eso es que el litigante siempre tiene que estar, más que todo, más que convencido, el litigante tiene que estar atento y atenta. Cuando estás entrevistando, tienes que abrirte a cosas que puedan aparecer. ¿Y por qué les hago también la pregunta esta de la entrevista? Yo le decía a mis imputados, estaba aprovechando que ustedes son defensores, un consejito al paso, le decía siempre que, sobre todo a los que pasaban presos, y a los que están libres también que piensan que nunca les va a tocar quedar presos, que ellos siempre se van para su casa, o sea, que los abogados siempre nos vamos para la casa, o sea, yo conozco muy pocos abogados que terminan presos. Los hay algunos, sí. Pero el que sí puede quedar preso por mentir es el imputado o imputada, porque en la audiencia, cuando empiezan a salir las alegaciones del fiscal o las alegaciones del querellante y así, etcétera, a mí me disminuyen las defensas literales, como si yo estuviera resfriada y de pronto se me dan las defensas, si aparecen cosas con las que yo no contaba en mi preparación. Porque yo preparo mi caso con esa entrevista previa, estudio un poco, busco algo que puede servir, si es que hay alguna jurisprudencia la saco de por ahí. Pero claro, si me salen con algo que yo desconocía y que el imputado no me dijo, no me avisó, me mintió, el que pierde es él. Yo podría hacer el ridículo 5 minutos y el juez me mirará con pena, dirá, la engañaron, la mujer engañada, ¿cierto? Yo podría ser la mujer engañada 5 minutos porque el que se va preso mínimo 2 meses es el que está al lado mío. Entonces de pronto sirve decirle eso a esa persona. Decirle, mira, lo más probable es que yo me voy para mi casa, yo duermo en mi cama, pero tú no sé. Porque es frecuente que las personas mientan o quieran aparentar una verdad que no es tal. Bueno, dicho eso, voy a entrar a pasarles una presentación sobre teoría del caso, que la tengo aquí abierta. A ver, ¿dónde está?
Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Aquí estamos con PowerPoint. Ok. Creo que ahí estaríamos para... Ok. Es fundamental que hablemos hoy un poco de esto de la teoría del caso, para que podamos entrar a definir cómo es la recolección de la prueba. Ese momento que nosotros tenemos para entrevistar al imputado, el primer momento, es básico, deberíamos nosotros llevar siempre lápiz y papel. Les voy a compartir buenas costumbres. A ver, dentro de mis conversaciones con abogados que tienen, bueno, más experiencia que yo en años y en training, un buen amigo que es defensor en Nueva York, Max. En nuestras conversaciones, Max me pregunta también para compartir costumbres. Me decía, ¿qué es lo primero que usted le pregunta a un imputado? Yo le decía, mire qué buena pregunta, Max. O sea, ¿qué es lo primero que tú le dices? Me decía, más que le preguntas, ¿qué le dices? Porque es un tema, si ustedes se fijan, hablar con un desconocido, que, buenos días, dije, más encima, el desconocido está preso. Perdón, el desconocido está con así una esposa, el desconocido está preso, el desconocido es un desconocido, ¿cierto? No te ha visto nunca. Uno a veces viene en la mañana con una cara un poco amable, porque estamos un poco, no sé si cansados, pero venimos con cara de venir comenzando el día, con una agenda de varios presos, etcétera, y cada uno en sus cosas. Pero somos un desconocido para alguien que ya las últimas 10 o 12 horas ha pasado por el maltrato de varios desconocidos. Los que hacemos defensa pública o privada no vamos a maltratar a esa persona, al contrario. Queremos tratarlo bien y queremos detectar sus necesidades, si esa persona necesita algo más. Muchas veces ha sido un defensor público o privado el que ha entendido, comprendido y hecho algo respecto a que esa persona necesita un medicamento o necesita una ayuda en algo y que pasaron 10 horas y no le han dado ni agua. Me ha tocado muchas veces. Entonces, claro, tenemos que ser esa voz que genere confianza. Entonces yo le decía a Max, mi primera frase era, buenos días, ver el nombre, buenos días Juan, yo estoy aquí para ayudarte. Eso mirándolo a los ojos. Para generar algo que les expliqué la semana pasada y que es parte del coaching que se llama rapport. Es la simpatía. Eso es una técnica de rapport. Entonces yo genero con esa persona una conexión. Estoy aquí para ayudarte. Mi nombre es María Celeste, yo soy defensora, yo voy a estar contigo en la audiencia, estoy aquí para escucharte, tengo estos documentos que tenemos que llenar, es parte de una forma que es para ayudarte. Esto es para ti. ¿Ya? Hecha esa pequeña introducción, la persona no va a tener mucha capacidad de comprender ni asimilar mucho en esas condiciones. Muchas veces esa persona no durmió bien, durmió en un calabozo. Estoy llevándolos a la realidad, ¿cierto? Y sean abogados públicos o privados, vayan como querellantes, como defensores, como lo que sea, pero eso es lo que ocurre. Idealmente, usted como abogado privado debiera entrevistarse con esa persona. Lo que pasa es que los defensores públicos, con un sistema en que te permiten entrevistarte con el imputado o imputada preso al día siguiente, es un privilegio, porque podemos actuar en contingencia, ¿cierto? ¿Por qué les hago mención de esto? Es porque tenemos que aprovechar ese momento. Hay estilos y estilos de entrevista. Acá en Chile se hacen talleres de entrevistas respecto a eso. ¿Ya? Deme un segundo. Dame un segundo. Ya, disculpe, volví. Me da un segundo que quiero mandar un mensaje a la persona que no haya aparecido.
ahora sí vuelvo. Ya, entonces lo que les decía es que esa primera entrevista con la persona del imputado, imputada, defendido, incluso con una víctima, fíjense que cuando nos toca como querellante también la entrevista con la víctima es relevante. Se los comento porque tengo una amiga que trabaja como querellante para los municipios en casos de portonazos, que son robos de autos, esos robos violentos que cometen en contra de la gente, en que lo toman en la calle, lo sacan del auto, le quitan el auto y se los llevan. Mi amiga es la que toma esos casos como querellante. Entonces hablábamos precisamente de la relevancia de esa primera entrevista. A veces ella descubre cosas importantes para la policía o para su querella, para su trabajo, a través de una buena entrevista. Entonces me dice, súper importante que yo sea muy clara, muy directa, pero también muy de buen trato con esa víctima. Porque los policías suelen no ser así. Los policías suelen ser más pragmáticos, más pesados, digamos, más densos. Entonces a veces yo logro sacar mejor información de esa víctima. Al revés, lo mismo ocurre con el imputado. Y también con la humildad de entender lo que les decía en la primera clase. Estamos en búsqueda de una verdad procesal. O sea, la verdad absoluta el día del níspero la vamos a encontrar, porque esa no la vamos a encontrar. Tendríamos que estar ahí, ¿cierto? No la vamos a hallar, no existe. Bueno, dicho esto, avancemos. Teoría del caso. Si hablamos del caso y el juicio, el caso es el problema que se expone ante un abogado, fiscal o defensor, ¿cierto? El caso siempre merece una respuesta del sistema procesal. Yo tengo mañana 2 casos, ¿cierto? Un caso A y un caso B, son casos muy distintos los dos. Cualquiera sea su sentido, todos los casos merecen que el sistema se haga cargo. Lo peor que podemos tener de un sistema es la denegación de justicia. Significa, cuando un tribunal dice inadmisible, yo no tengo competencia para eso. A mí me pasa mucho en los casos de derechos animales. Ha pasado aquí en Chile que declaran inadmisible una habeas corpus respecto de un animal que lleva años encerrado en un zoológico, porque los animales son considerados cosas. O porque no hay una legislación específicamente respecto a esos casos de competencia de una corte. Entonces decimos, a ver, yo le estoy pidiendo a la corte que con lo que hay resuelva. Y volvemos a la teoría de la cocina, ¿cierto? Yo le estoy pidiendo cocinar y le estoy entregando ingredientes. Y le estoy diciendo que usted es el que tiene el dueño del libro de recetas. Usted verá qué receta hace con los ingredientes que le estoy pasando. Pero además, usted es el mejor cocinero. Por tanto, si la receta no está, usted debiera ser capaz de manejar, crear una receta dentro de las posibilidades que el recetario le entrega. No hacerlo es una forma de denegación de justicia. Ojo con eso, ¿ya? Que nos encontramos mucho frente a este choque entre la teoría del caso y el caso, ¿ya? El caso es un problema que nosotros le planteamos al sistema. Frente a un caso vamos a tener teorías distintas, ¿cierto? Miradas de ese caso. Está la teoría del caso de la defensa, la teoría del caso del fiscal, la teoría del caso del querellante. Que frente a eso nos encontremos luego con un sistema que me diga yo no tengo cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque la prueba es muy mala, porque la prueba es muy poca. Y ¿saben lo peor que nos ocurre día a día? Y aquí díganme que no es cierto. Quien me diga que no vive en Latinoamérica. ¿Cuántos casos la Fiscalía cierra a diario? Y aquí me voy a volver persecutora con este tema, pero creo que también todos hemos sido en algún momento víctimas. ¿Cuántos casos la Fiscalía cierra por falta de prueba? Porque no encontré pruebas. Porque no me dio para investigar mejor. Porque no hay con qué someter a nadie a proceso. O sea, tenemos una pérdida de, no sé, 1.000 millones de recursos públicos y bla, 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 y no sé qué más, y no hay nadie culpable. Y digo, bueno, ¿y que el dinero se cayó al mar? O bueno, o tenemos un muerto. Y no hay nadie culpable. O tenemos, no sé, una persona violada y tenemos tantas pruebas, tantas posibilidades, no hay nadie culpable. ¿Y dónde está el error? El error estuvo en la mala investigación. Por eso nos vamos a concentrar también en cómo obtener la prueba. Por eso les hago tanto hincapié en ese primer momento del caso. Entonces el caso merece una respuesta siempre de un sistema procesal. Y el sistema procesal,
comienza con la noticia criminis. Cuando ocurre el homicidio, yo veo al muerto, ¿cierto? Y aviso, ya tenemos un caso, pero todos llegan tarde. Llega tarde la policía, llega tarde el fiscal, llega tarde todos llegan tarde. O sea, ya no haber estado ahí cuando ocurrió el homicidio es llegar tarde. Ya no prevenir el homicidio es llegar tarde. Entonces, cuando hablamos de merecer una respuesta del sistema procesal, yo creo que esto ya es una mirada política también, el sistema procesal también tiene que entregar una respuesta de plan de prevención, ¿cierto? Cualquiera sea su sentido final, ¿ya? Y tiene que ver con la igualdad ante la ley. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? ¿Cuál va a ser nuestro rol? Que lo que estamos trabajando en este curso es fabricar pruebas, ¿cierto? Llegar con algo al juicio a partir de ese caso. ¿Y por qué les hablo aquí? Inexcusabilidad en brindar acceso a la justicia. Acceso a la justicia es qué hacemos a partir de ese caso. Si hubo una persona que resultó muerta, es porque tenemos un código penal que sanciona el homicidio en casi todo el mundo, con distintas penas. Cada territorio tiene su jurisdicción e impone sus penas. Entonces, que un homicidio no tenga culpable o que no sé, usurpación de capitales públicos no tenga sanciones finalmente, también es una denegación de justicia, ¿cierto? Depende cuál es el caso, cuál es el interés detrás. Y aquí es importante mezclar este asunto con el derecho penal cuando hablamos de los bienes jurídicos protegidos. El derecho penal informa su trabajo a través del interés procesal en los bienes jurídicos protegidos, o aquí cada uno se defiende como puede. Es una cuestión fuerte de política pública. Es cómo nosotros enfocamos el uso de los recursos en base a los bienes jurídicos protegidos que a la gente le importan. ¿Qué es lo que a la gente le importa hoy día? Salgamos a la calle y preguntémosle, ¿le importa más las cosas o la vida? ¿Qué me preocupa? Me preocupa salir a la calle y que me maten. Ya, pero me importa que se lleven mi cartera, la verdad la cartera me importa poco, me preocupa más que me maten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de cuidar los niveles de violencia. Y eso pasa además por la cuestión psicológica, cómo está la psiquis de la sociedad. Porque hace, 80 años te robaban, pero no con tanta violencia, ¿cierto? Hoy día lo que ha cambiado es el robo cada vez con más violencia. Y además existe el robo con un nivel de rabia del que está robando que antes no se veía. Es como uno dice, llévate la cartera, sí, pero ¿para qué me golpeas? A veces se quedan golpeando a la persona porque hay una rabia social detrás. Y esas son cuestiones que tienen que ver también con política criminal. Al lado que sea que nosotros estemos, tenemos que darle un análisis al caso y entender desde el punto de vista penal cuál es el castigo que merece, pero además cuáles son los medios probatorios respecto de lo que se está imputando. Muchas veces nos encontramos con fiscales que se pasan de listo y están calificando como robo con violencia circunstancias que son hurto, ¿cierto? O como violación, cuestiones que son abuso, o como homicidio frustrado, cuestiones que son lesiones leves o lesiones graves, ¿cierto? Y al revés también. Entonces es importante entender también cuál es la dinámica de la violencia que hay en los delitos. Pero bueno, todo eso tiene que ver con una mirada que también les quería dar. Bueno, la litigación tiene que ver con argumentación, vamos a ir más adelante, el abogado litigante, ya lo hablamos esto, es el que comunica la teoría del caso. A ver, el abogado debe ser capaz de responder preguntas sobre la teoría del caso a su parte. Fíjense este punto, este es como la respuesta a todas las preguntas. A su parte, a la contraparte y al juez. O sea, si usted estuviera en un café o estuvieran tomando como el examen de grado, un café, pensemos en una circunstancia más relajada, con el fiscal, con el juez y con los jurados. Y le empezaron a hacer preguntas sobre lo que usted cree del caso. Fue una conversación distendida. Usted tendría que ser capaz de contestarles preguntas. Porque en el fondo, cuando usted les contesta preguntas, usted también los está convenciendo. Pues usted está convencido, usted también puede convencer, ¿verdad? Y por eso importante no es tanto que esté convencido, sino que pueda sostener aquello. ¿Ya? Concepto. ¿Cuál es el concepto básico de la teoría? El caso es la respuesta a la pregunta de ¿mi cliente es culpable o no culpable? ¿Cierto?
Y en el caso de que fuera culpable, ¿por qué? Porque, ojo, pueden haber teorías del caso en que el cliente es culpable. O sea, lo que les quiero invitar a ver es que a veces al iniciar esta discusión de la teoría del caso nos quedamos con la idea de que solamente se trata de... Dame un segundo, por favor, que parece que llegó algo. Hola, hola. Ya, es importante entender que a veces mi cliente puede ser culpable, pero tenemos que analizar las razones de esa culpabilidad. Y podemos decir, a ver, es culpable porque defendió a otro, ¿cierto? A ver, es una culpabilidad entre comillas, decimos lo hizo, sí, pero por una razón. Y vamos desgranando la razón. Si la razón es una justificación, podemos tener una absolución en la mano, ¿ya? Y ahí podríamos saltar a que el cliente es no culpable. Y tenemos que analizar la carga de la prueba en la realidad. Esto es un tema muy relevante para este curso, porque uno tiene la idea romántica, súper romántica, de que el fiscal, basado en el principio de objetividad, va a investigar todo aquello que conduzca a la inocencia también de mi representado si yo soy defensor. Bueno, yo hasta ahora conozco muy pocos fiscales, muy pocos, los cuento con los dedos de una mano y les hago un café, les hago un queque, los saco a pasear, son admirables, que han hecho todas las diligencias que yo les he pedido, y de verdad conozco varios, que han hecho todas las diligencias que yo les he pedido, que se la han jugado 100% por la causa, que han entendido que tengo una teoría del caso, porque incluso han abrazado la idea de que la legítima defensa pudiera ser incompleta, y han entendido que también a él le sirve probar la legítima defensa. Porque me dicen, bueno, y si es incompleta, podemos bajarle la pena, hacer un abreviado y también me sirve, ¿cierto? Mira, ya, te compro tu diligencia. Y básicamente, pero no necesariamente porque crean que mi defendido es inocente, pero basado en el principio de inocencia. Porque claro, es muy feo llegar a un juicio en que yo lo primero que le diga al tribunal sea, el fiscal no hizo nada de lo que yo le pedí, y ahora yo vengo a demostrarle a ustedes que la persona es inocente. ¿Cómo queda el fiscal? Pésimo, ¿cierto? Entonces entender que idealmente la carga de la prueba radica en el fiscal, y radica en que ese fiscal va a tener que hacer diligencias para demostrar también la inocencia de una persona que podría hacerlo. Pero si es que no lo hace, como en la mayoría de los casos, yo defensa voy a tener que producir pruebas, y voy a tener que hacer todo un plan probatorio para generar eso, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo yo tendría que planificar mi teoría del caso cuando a mí me toca producir la prueba, independiente de que la carga de la prueba y quien acusa es del otro, ¿cierto? O sea, toda la carga de generar prueba debería ser del otro. Incluso cuando la carga de la prueba es para probar algo que podría constar de inocencia. Un caso claro está en la carga de la prueba en los delitos de droga, en que la fiscalía es la que puede generar ciertas diligencias que la defensa no puede producir, porque la fiscalía tiene el poder coercitivo, son las policías para ordenarles que hagan ciertas diligencias que solamente ellos pueden, ¿cierto? Y la defensa no puede llamar peritos privados para algunas cosas. Entonces ahí se sigue considerando sobre todo ahí que la fiscalía tiene esa obligación. Pero en muchos casos es la defensa la que debiera igual asumir humildemente, hidalgamente, que tiene que hacer un esfuerzo probatorio, ¿ya? Y aquí volvemos a la idea de la teoría del caso. Es la respuesta a la pregunta, ¿mi cliente es culpable o no culpable? Y si es culpable, ¿por qué? Y si es no culpable, ¿por qué? ¿Cierto? Es la respuesta a los por qué. Y esos por qué van acompañados de un cómo, cuándo, dónde. ¿Y por qué inicio con el culpable? Porque ese es el elemento vinculado al elemento legal de la teoría del caso, ¿cierto? Entonces la teoría del caso tiene un elemento fáctico, un elemento legal o jurídico, y tiene un elemento probatorio, que después al final viene, ¿y por qué? Y el por qué viene una lista de medios probatorios. Ahí es donde tenemos que llegar desgranando esta teoría del caso, ¿cierto? Porque uno primero parte haciendo una enunciación de la teoría del caso. ¿Por qué les partía preguntando qué pensaban ustedes de la teoría del caso?
Porque a veces suele confundirse la teoría del caso, fíjense, con otra idea que es la, ¿cómo le llaman esto? El tema o lema, ¿ya? La gente, o sea, el tema o lema es como el eslogan de la teoría del caso. Y a veces nos quedamos con el eslogan y nos olvidamos de la sustancia de la cuestión. Y la teoría del caso es la sustancia, ¿cierto? Nos quedamos con el título de la canción y nos olvidamos del estribillo, del verso profundo, ¿cierto? Le digo, el caso más bien, digamos, como el estribillo, es el corazón de la canción. A ver, y el fiscal o querellante, ¿por qué es que el acusado es culpable? ¿Y por qué es que la defensa está equivocada? ¿Cierto? Y la defensa dice por qué es que el acusado es no culpable o por el que el fiscal está equivocado, ¿ya? Y aquí les insisto, verdad versus verdad judicial o verdad procesal, ¿ya? Si hablamos de conceptos de teoría del caso, hay muchísimos. Libros de teoría del caso también. Todos los libros de litigación hablan algo sobre teoría del caso. Hay un libro de Leonardo Moreno Holman, que es un profesor chileno, que hizo un libro sobre teoría del caso que es muy bueno porque ordena mucho los conceptos de teoría del caso. Pero les vuelvo a decir que el tema con Leo Moreno, que me cae muy bien y es muy buen profesor, es que Leo lo analiza desde una mirada de la defensa mucho, pero además de la teoría, ¿ya? Y es importante la teoría del caso vivirla, ¿ya? Vivirla. Y ahí es donde sirve también la experiencia de fiscales, de defensores o personas que practican todos los días y que incorporan otros elementos a la práctica de construcción probatoria. Por eso les recomendaba en la clase pasada algunos libros. Elementos como el storytelling, que es el contar una historia. Porque cuando yo voy contando la historia me doy cuenta que es lo que me falta. Y suelen faltarme los conectores. ¿Ya? Yo hoy día en la mañana estaba preparando a una víctima que va a declarar un juicio mañana. Juicio en el que no voy a poder tomar yo la declaración porque tengo otro muy cercano en la hora, entonces va con otro abogado. Pero yo me encargué de prepararlo. Entonces le decía, mira, lo más importante es que tú pienses que le estás contando esta historia a un niño de 5 años y que estás pintando un cuadro en la memoria de quien va a leer esa declaración. Y ahí me fue entendiendo. Tienes que dar un nivel de información y de detalle no total. No tienes que describir cada centímetro del lápiz. Tienes que decir lo importante para que alguien lo vea, lo visualice, lo imagine visualmente, ¿ya? Y a veces concentrarse en la puntita de atrás no es lo más relevante, sino en márgenes, en formas, en sustancia, en contenido, ¿cierto? Y a veces nos olvidamos, cuando hablamos de la teoría del caso, de eso, ¿cierto? Y nos quedamos con cuestiones cosméticas o nos quedamos con cuestiones emocionales. Entonces esta persona partía diciéndome, y me contaba 3 palabras y me decía, y yo me sentía enloquecer. Y yo le decía, absolutamente de acuerdo, pero eso es útil que lo aportes más adelante. Está bien que lo aportes, pero el elemento emocional o el elemento adjetivo, fíjense lo que les voy a aportar, el elemento adjetivo, el adjetivar a otro, el adjetivar la acción, no describe la acción. Tampoco describe, por ejemplo, que yo diga en una teoría del caso, el otro es malo, ¿cierto? Él la mató porque él era malo. Esa no es una buena teoría del caso. Yo he visto teorías del caso, por ejemplo, el caso de Chile de la Quintrala, que era una mujer que era muy mala y por eso finalmente la terminaron condenando como 80 años de cárcel porque ella había matado a otras personas, los mandó a matar, tenía sicarios y bla, bla. Entonces, al juicio, para resumírselo, llegaron hasta muñecos de vudú que metieron al juicio oral. Ese era el nivel de la prueba que llegó a pasar. Yo me tomaba la cabeza así y decía, Dios mío, ese era el nivel de falta de objetividad a la hora de analizar la prueba. Entonces, bueno, yo decía, van a terminar condenando a esta mujer por mala, no por delincuente, no por haber cometido algo. O sea, desgranemos este caso y objetivicemos la teoría del caso. ¿Qué pasó? Y esa es la pregunta que es del descreme que yo le llamo. A ver, saquémosle la crema al café y veamos qué hay dentro de la taza. Es el descreme. ¿Qué pasó? Es que ella es mala. Es que yo me sentí mal. Es que es un malvado. Sí, también, pero después, ya, te lo compro, perfecto, estamos de acuerdo.
Y es muy importante a las víctimas o a los imputados cuando se defienden no descalificarlos en cuanto a sus impresiones, sino decirle eso, perfecto, pero hay que agregarlo en otro momento. Volvamos a la idea de cocinar. La sal al final, ¿cierto? Porque si pones la sal al principio, el plato queda mal. Estamos, digamos, tratando de cocinar una teoría del caso. Entonces vamos a partir por decir, ¿por qué es no culpable? Porque él defendió a su hermano. Y a su hermano lo querían matar. No estoy diciendo que nadie sea malo, ni bueno, ni mala gente, ni... No, clarísimo. Eso es una teoría del caso. Si usted no es capaz de declarar su teoría del caso en 1 o 2 minutos, entonces requiere más trabajo, porque usted requiere simplificar. Usted tiene que ser capaz de que le pregunte, ¿y cuál es su teoría del caso? Bla, bla, así, bla, 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 en 1 minuto. Es tan simple como la respuesta de mi cliente porque no es culpable. No es tan larga su teoría del caso. Es una respuesta simple. No emocional, no con rabia, no adjetivando. Por eso les digo, sáquele la crema a su teoría del caso y quédese con el contenido del café. El uso de proposiciones fácticas luego es súper importante. Vamos, ¿cuál es su titular de su teoría del caso? Y luego vamos, hecho, hecho, hecho. Uso de proposiciones fácticas, más allá de lo normativo. Y desde ahí usted puede abordar una teoría jurídica. Cuando usted aprende a usar los hechos con inteligencia, usted va a poder sentarse cómodamente sobre el derecho. Desde ahí puede abordar una teoría jurídica. Si yo digo, por ejemplo, él le arrebató la cartera que llevaba en la mano, yo tengo un robo por sorpresa. Le arrebató la cartera que llevaba de la mano. ¿Ya? Si yo digo, lo golpeó en la mano y le quitó la cartera, tengo un robo con fuerza, ¿verdad? Si yo no tengo el lo golpeó, ¿qué estoy diciendo? Es que él era malo y le arrebató la cartera que llevaba en la mano. ¿Y qué me importa que sea malo? O sea, a mí me importa si se la arrebató golpeándolo o no. Ahí hay una clara explicación de la diferencia entre una y otra, ¿verdad? ¿Para qué les digo cómo se revuelve esta cazuela en los casos de delitos sexuales? Porque suelen algunos fiscales que me ha tocado trabajar concentrarse mucho en que la persona es mala y no concentrarse en si lo hizo o no. A su vez, la persona que se defiende quiere mucho concentrarse en que quien lo está acusando tiene ganancias secundarias del tipo maldad o venganza, pero sin darle sustancia a eso. Y ahí es muy importante cuando hacemos una teoría del caso con ganancias secundarias, aterrizarla. Si usted me va a querer hacer una teoría del caso con ganancia secundaria en que me diga que el otro es malo, devuélvase. No. Me tiene que decir qué psicopatía tiene la otra persona. Se páguese un psicólogo y un psiquiatra que se sienta a trabajar en base a los diagramas de no sé quién. Mire, para que se haga una idea. Mañana tengo esta joyita, que es una preparación de juicio en un caso de violación. Y aquí tenemos una víctima que tiene varias psicopatías. Aquí se me rayó un poco. Entonces, me he leído todo eso para poder decir que la víctima, creo que algo pasa con ella, y no hablamos solamente de ganancias secundarias, hablamos realmente de problemas graves para llegar a ser una acusación del tipo violación, ¿cierto? Abuso sexual. Y claramente nos concentramos en que los hechos no son los que aparecen en la acusación. O sea, eso no ocurrió. Eso era imposible que hubiera ocurrido o eso simplemente no ocurrió. ¿Estamos diciendo que la víctima mintió? Sí, estamos diciendo que la víctima faltó a la verdad. Y faltó a la verdad por esta razón, por esta razón, por esta razón. No estamos diciendo que la persona es buena o mala. Estamos diciendo que la persona faltó a la verdad por muy buenos motivos que están en ella como persona, que no se le descalifica, pero que tienen que ver con sus razones y motivaciones. Vuelvo al punto, ni siquiera estoy entrando en lo que llaman los gringos prueba de carácter.
No, estoy entrando en exámenes psicológicos de antecedentes objetivos, con un staff de peritos que analizaron un montón de pruebas, ¿cierto? Construcción del vínculo, etc. Pruebas psicológicas al imputado, creación de perfil de personalidad, un montón de cosas. Sigamos. Hay relatos en competencia. ¿Ya? Esto es importante que entiendan el storytelling. Hay un relato en competencia. ¿Cómo usted decide qué película quiere ir a ver el domingo? ¿Te gustan las películas? ¿Usted con qué relato se queda? Con el relato que más lo convence, ¿cierto? Y aquel que más le convence quizás es el que le aporta más realidad. El que usted dice, mira, yo le creo, parece que esto fuera verdad, ¿cierto? Y lo que más parece verdad no es aquello en lo que usted escucha adjetivos constantemente, acuérdese. Elimine los adjetivos de su descripción de la teoría del caso. Lo que más le convence son los hechos, ¿verdad? Y el objetivo de persuadir un tercero imparcial. ¿Cómo usted persuade a otro? Hoy día mi cliente en la mañana yo le decía, a ver, ¿y qué te ocurría cuando pasaba esto que te molestaba tanto? Porque me decía, me molestaba y yo enloquecía, ¿y qué te ocurría? Mira, yo me ponía un audífono, después me ponía el otro audífono, y yo lo compré el segundo y me costó tanto dinero, y yo para tener los dos audífonos me ponía. Eso quiero que le digas al juez, eso. Y quiero que lo describas claramente. Cómo tú te ponías un audífono y el otro, que te costaron, no sé, 100.000 pesos cada uno y todo. Eso es un hecho real. A las 4:30 de la tarde, un día lunes, yo no podía trabajar y tenía que poner dos audífonos por el ruido que hacía la persona de arriba. Yo no estoy diciendo que la persona de arriba sea mala, estoy diciendo que hacía ruido. ¿Y qué impresión nos formamos nosotros sin que yo lo diga? Que hay una mala intención, ¿verdad? Entonces yo no adjetivo nada en la teoría del caso. No por ahora. Porque la argumentación viene en el clausura, ¿cierto? Y la construcción de la teoría del caso no es la construcción de un alegato de clausura. No todavía. Es la base para armar un clausura. Yo también creo que uno construye el alegato de clausura durante todo el caso. O sea, yo ojalá el día 1 pudiera armar el clausura. Ojalá. Me encantaría. A veces me paso todo el proceso armando un clausura. Ojalá la alegación que hice en control de detención con que lo dejé libre sea la misma que voy a hacer el alegato de clausura. Y a veces me ha tocado decirle al juez, su señoría, lo mismo que alegué el día del control de detención, pide el audio, es lo que estoy alegando aquí. Nada ha cambiado, pero la persona lleva 1 año presa. O sea, de algo creo que teníamos razón. Teníamos razón y tuvimos una percepción de lo que ocurría y no estamos adjetivando en nada, estamos con prueba objetiva. Estamos persuadiendo un tercero imparcial. ¿Qué más que decir hechos en concreto? ¿Verdad? Seguimos. ¿Qué pasó aquí? Me dan un segundo y que quiero ver qué pasó con la computadora porque algo ocurrió en él. Aquí volví. Ya. Ok. Quiero ver si no hay alguien que se me esté quedando abajo del... Ya. No, ok. Ya. Sigamos. Sigamos. Ya. Un buen amigo mío decía, absolución también es justicia. La teoría de la defensa, a veces los fiscales dicen que solamente justicia la condena, yo creo que no. La teoría de la defensa puede ser distinta a una absolución, y eso ya lo vimos recién. No culpable, no lo mató, lo hizo, pero, por defender a alguien, lo hizo, pero, porque si no lo iban a golpear, o lo hizo, pero, y ahí podemos tener alguna justificación, ¿cierto? O puede ser culpable de un delito diverso. O sea, él golpeó a Juan, pero no lo golpeó con la intención de matarlo. Su señoría, esto no es un homicidio frustrado, esto, su señoría, es una lesión grave o una lesión leve. ¿De qué estamos hablando, su señoría? Estamos en un juicio en que están pidiendo 10 años y aquí lo que corresponde es 500 días, 300 días, ¿verdad? O el hecho no es delito. Y ahí depende de la calificación que ustedes tengan en su país. O, por ejemplo, no hubo voluntad o responsabilidad de mi cliente, quizá el responsable es otra persona. ¿Ocurrió el hecho? Sí. Por eso es importante ordenarse. ¿Ocurrió el hecho? Sí, pero mi cliente no fue el otro, ¿cierto? El que iba con él, el que iba al lado, ya.
O aquí la evidencia no arroja resultados directos sobre mi cliente, puede ser otro el culpable. ¿Ya? Así de corta es una teoría del caso, así de simple. Teoría del caso de investigación. Para el fiscal la evidencia siempre es fundamental, pero fíjense que no es tan absoluta, porque a veces los fiscales, como yo les decía, a veces se guían por percepciones, por cuestiones como que la gente de tal o cual lugar social es más susceptible a cometer los delitos, y se van contaminando. Hay una contaminación de la persecución penal que es terrible. En Latinoamérica ocurre mucho, bueno, en Estados Unidos también, en Europa también. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner buen ojo, en evitar que esas cosas contaminen a quienes están escuchando también, al tribunal o a los jurados. Ya. La investigación activa y justa puede hacer variar la teoría del caso. O sea, si usted oportunamente pide diligencias, puede variar la teoría del caso, ¿verdad? Si usted hace un descubrimiento de prueba, aquí otra recomendación, si usted le pide a la contraparte que muestre algo que tiene, que la contraparte no se lo ha mostrado y que es útil para resolver el caso, también es importante. Ya muchas veces nos encontramos con defensas o con partes o fiscales o defensores. Esto ocurre también en civil, en laboral, exhibición de documentos, exhibición de algo que la contraparte tiene y que no le hemos sacado. Ok, ya. Gracias. Que no le hemos sacado, digamos, el partido, ¿cierto? Hay que ser inteligentes cuando nosotros estamos tratando de investigar, ¿cierto? Y la teoría del caso, mi motivo, ese motivo que tengo en mi causa, mi motivo no es culpable porque tanto, no es culpable, yo uso el no culpable, se me pegó a los gringos el no culpable más que el inocente, porque yo creo que la inocencia va más allá del no culpable. Hay mucho inocente preso, aunque haya sido declarado culpable. O hay muchos que son no culpables y que yo creo que no eran totalmente inocentes, también. Por eso no es lo mismo. Pero a veces la teoría del caso es más fuerte que la evidencia, el motivo. Y la evidencia es muy débil. Muchas veces se dan cuenta, y lo vamos a trabajar en este curso, nos faltan papas para cocinar, ¿cierto? Nos faltan ingredientes y siempre llegamos tarde. Voy a reiterar ese tema todo el curso porque siento que siempre llegamos tarde. Los litigantes somos muy buenos para llegar tarde en los procesos y es porque no nos atrevemos a ser activos en la investigación, nos falta un poquito más de eso. Ya. Para los fiscales en general hay dos tipos de teoría del caso. Primero, en los que tienen más o menos narrado el caso, o sea, esto lo enseñan así los americanos. Dicen, a ver, me dicen, si tengo testigos que me vayan narrando el caso, o sea, si tengo un testigo que me diga qué es lo que pasó, ya tengo una teoría del caso con una narrativa por alguien, tengo a alguien que vio lo que pasó, ¿cierto? Distinto es cuando no tengo nadie que cuente la historia. Si no hay un testigo, yo tengo que empezar a construir la historia. Tengo que yo ser el que relata. Y eso es delicado. A mí sí me toca, a su vez, armar el relato, siendo yo el defensor, con una legítima defensa, por ejemplo, también es un tema, ¿cierto? Muchas veces uno dice, bueno, no tengo un testigo que diga qué es lo que ocurrió. Me tocó en un caso de legítima defensa el año pasado. Y claro, encontramos un testigo que sí vio todo y fue bastante útil porque él pudo hacer un hilo conductor. O sea, como les digo acá, está el caso con hilo conductor, narrativa, o está el caso sin hilo conductor. En esta explicación que hay aquí, yo creo que lo que no me gusta mucho es que esa víctima, que bueno, que los americanos lo ven como los fiscales lo ven así, ya esta explicación tiene que ver con eso. Los fiscales ven que esa víctima que hace su narrativa, a ellos les sirve. Desde el punto de vista de la defensa, esa víctima no me sirve, ¿cierto? ¿Por qué damos esta explicación? Porque en este caso hay una víctima que lee lo que pasó, que dice lo que pasó. Pero si aquí tenemos un muerto, que no tiene cómo explicar lo que le ocurrió, ya ese es el caso 2.
No hay testigo directo y requiere presentar evidencia fragmentada. ¿Cierto? Caso 1 es la víctima puede decir lo que le pasó. O hay un testigo que puede decir lo que ocurrió. Caso 2, está el muerto y hay que reconstruir el sitio del suceso, o sea, hay que reconstruir la escena. Hace muchos años, en el país de nunca jamás, cuando me tocó trabajar en fiscalía, me tocó ver muchos casos de muertos en la carretera, en accidentes de tránsito. Y trabajé mucho con policías, yo era abogado asistente de fiscalía, y hacíamos muchas reconstrucciones de escena. Era un lío porque teníamos que ir con todos los testigos del caso, con los que iban pasando, con el que iba conduciendo, con el que iba acompañante, y todos declaraban y contaban su versión y lo que vieron o no, y de a poco íbamos desde distintos ojos, fíjense, con distintas impresiones, construyendo un relato. Y ayer aprendí esto de desgranar y de despejar la subjetividad, porque cada persona relata como él es o ella es. Si usted sale a la calle y le pregunta cómo está el día, esa persona va a imprimir el relato basado en sus sentimientos. No necesariamente va a ser objetivo. Y nosotros lo que queremos para poder aclarar un caso, lo que más necesitamos es objetividad. Y es lo que más cuesta encontrar, por Dios. A veces queremos que la gente vaya al punto. Y lo que es difícil es pedirle eso a las personas de forma que no se sientan que están siendo ni ofendidas ni despreciadas, al contrario. Estamos valorando su tiempo y su aporte, ¿verdad? La novedad de este sistema procesal del adversarial es que la separación de funciones que ocurre en que ya los jueces no son los que investigan, ¿cierto? Sino que antes los jueces también desarrollaban labores investigativas o instruían diligencias incluso. Ahora investigan los fiscales. Y son los que instruyen a la policía para que haga diligencia. Y además, antes estaba la prueba tasado regulada, o sea, 3 testigos, 2 testigos versus, no sé, 7 documentos, etc. En otro modelo probatorio. Ahora se habla de la convicción. Está la sana crítica detrás de esa convicción, y está también esa triada, que es la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Dicho de distintas formas en los distintos países, pero esa es la triada. ¿Ya? Van a decir en tal artículo, en tal cosa, sí, pero al final ese es el aterrizaje. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que ese? Buenas noches, compañero. Creo que se cortó la transmisión de la docente, ¿no? ¿O será solo para mí? Parece que es el internet de ella, pero a ver, éramos supuestamente 27 participantes, sí. Es solo el de ella, aparentemente.